Hay personas que no necesitan levantar la voz ni imponer su opinión. Solo con estar ya se hacen respetar. Y otras, por más que se esfuerzan, por más que complacen, siguen siendo ignoradas, interrumpidas, disminuidas. Esa es la paradoja que nadie quiere enfrentar. Cuanto más te esfuerzas por agradar, menos te valoran. ¿Te ha pasado? Dar lo mejor de ti, escuchar, cuidar, ceder, y aún así, sentir que tu voz no cuenta, que tu presencia estorba. Ese desgaste silencioso que no deja cicatrices en la piel, pero sí en el alma. Hoy no vengo a decirte cómo defenderte. Vengo a recordarte algo que quizás olvidaste. El respeto no se pide, se proyecta y empieza en cómo te tratas a ti mismo. En este video te compartiré 13 actitudes estoicas que transforman tu forma de responder ante el desprecio. No con orgullo, no con venganza, sino con una calma tan firme que desarma sin herir, porque ya es hora de dejar de buscar aprobación y empezar a vivir con dignidad tranquila. El poder del silencio digno. En un mundo donde las palabras se disparan con rapidez y las reacciones dominan los espacios, el silencio ha sido injustamente subestimado. Nos han enseñado que callar es sinónimo de debilidad, que quien no responde pierde, que quien no se defiende cede terreno. Pero los estoicos sabían algo que la mayoría ha olvidado. A veces, el mayor acto de poder es no reaccionar. No porque no sientas, no porque no sepas qué decir, sino porque eliges no permitir que lo externo controle tu paz. Ese es el verdadero poder del silencio digno. Tal vez lo has vivido. Alguien te lanza un comentario hiriente, una burla disfrazada de broma, una mirada cargada de desprecio. Todo tu cuerpo quiere responder, alzar la voz, recuperar tu lugar a gritos. Pero algo dentro de ti, si lo entrenas, puede elegir quedarse en calma, no por cobardía, sino por sabiduría, porque sabes que, al reaccionar impulsivamente, entregas el control, pero al guardar silencio desde tu centro, lo recuperas. Epicteto lo dijo con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y el silencio, practicado desde esta conciencia, se convierte en una barrera serena ante el desprecio. Es una elección activa, no es pasividad, no es resignación. Es observar sin absorber, es escuchar sin contaminarte, es permitir que el otro muestre quién es, sin tú tener que hacer lo mismo. El silencio digno no es indiferencia ni frialdad emocional. Es una pausa poderosa que desconcierta al agresor, que revela su vacío cuando no encuentra en ti un eco. Porque muchos provocan no para ganar razón, sino para alimentarse de tu reacción. Y cuando no la encuentran, quedan desnudos ante sí mismos. Como un espejo, tu silencio devuelve su imagen tal cual es, sin adornos. Imagínate una reunión familiar. Alguien lanza un comentario sarcástico, sabiendo que tocará tu punto débil. Tú lo miras, respiras y eliges el silencio. No bajas la mirada, no sonríes por compromiso. Simplemente no das la batalla que buscan. La sala entera nota lo que ha pasado. Y en ese instante, sin una sola palabra, te posicionas como alguien que no necesita rebajarse para defenderse. Pero no es fácil. El silencio requiere entrenamiento emocional. Dominar la primera reacción. Identificar el fuego interno y no dejar que te consuma. Por eso, practicarlo en pequeños escenarios puede marcar la diferencia. Cuando alguien te interrumpe, cuando no te escuchan, cuando sientes esa irritación ascender, pausa, respira, observa y elige. No como víctima, sino como quien tiene el timón de su mente. Marcus Aurelius lo expresó con fuerza. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto
y encontrarás la fuerza. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, el centro en lugar del caos, estás fortaleciendo ese poder interno. Estás afirmando, yo no me pertenezco a las provocaciones, me pertenezco a mí. En la práctica cotidiana, puedes entrenar esta actitud observando tus impulsos. Haz un ejercicio durante el día. Cada vez que sientas el deseo de interrumpir, corregir o defenderte de forma reactiva, cuenta hasta 3. Pregúntate, ¿esto merece mi paz? Si la respuesta es no, guarda silencio. Pero no uno que reprime, sino uno que ilumina tu autocontrol. Puedes incluso escribir en un papel al final del día cuántas veces elegiste el silencio consciente. Verás que no solo ganaste respeto, sino también ligereza. El poder del silencio también se vincula con otra práctica estoica clave, la disciplina interna. Sin autodisciplina, el silencio se convierte en frustración contenida, pero con disciplina se vuelve una herramienta de transformación. Cada instante de silencio elegido es una declaración. No cedo mi libertad emocional al capricho de otro. Y aquí viene algo sorprendente. Las personas que más te hieren, muchas veces lo hacen porque están atrapadas en su propio ruido interno. Tu silencio puede despertar en ellos algo que ninguna confrontación lograría, el reflejo de su propio vacío. Porque el que lanza veneno y no recibe reacción, se queda solo con su amargura. Y eso, a veces, duele más que cualquier respuesta verbal. Ahora bien, este silencio no siempre es lo adecuado. El estoicismo no promueve la sumisión. Si guardar silencio implica aceptar injusticias graves, abusos o humillaciones sistemáticas, entonces ya no es una herramienta sabia. Es necesario discernir. El silencio estoico es válido cuando se usa como ejercicio de dominio propio, no como excusa para no poner límites. Por eso, combinarlo con claridad en los valores y principios personales es esencial. Saber cuándo callar y cuándo hablar con firmeza y respeto. Ambas cosas son posibles. Para conectar esta actitud con otras prácticas estoicas, piensa en la diferenciación del control. El famoso principio de Epicteto. Tú no controlas lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí controlas tu respuesta. El silencio digno es la forma más clara de ejercer ese poder. También se enlaza con amor fati, el amor al destino, aceptar la realidad tal como es, incluyendo el comportamiento de los demás, sin permitir que te arrebate tu equilibrio. Y si te preguntas, ¿por qué no decir algo? ¿Por qué no defenderme? Piensa esto, hablar puede ser útil, pero no siempre necesario. Y en muchos casos, el que guarda silencio no es porque no tenga que decir, sino porque ha aprendido que su paz vale más que cualquier argumento. Para terminar esta parte, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has reaccionado de inmediato solo para arrepentirte después? ¿Y cuántas veces guardaste silencio y con el tiempo comprendiste que fue la mejor elección? Prueba esta actitud hoy. Elige, al menos una vez, el silencio digno, no como huida, sino como afirmación de tu fuerza. Porque quien sabe callar con conciencia, habla con más poder cuando decide hacerlo. Y ahora que hemos explorado el poder de no responder, pasemos a la actitud que lo acompaña. Actuar de forma coherente, incluso cuando nadie te ve, porque tus actos hablarán mucho más alto que tus palabras. Actuar más, explicar menos. Hay una paradoja que pocos aceptan. Mientras más hablas para defender tu valor, menos poderoso te vuelves. Mientras más explicas lo que eres, lo que sientes, lo que haces por los demás, más te agotas, más te desvías, más te alejas de ti. Porque el verdadero respeto no nace de tus palabras, sino de tu coherencia. No de lo que dices que eres, sino de lo que demuestras día tras día, sin necesidad de anunciarlo. En un mundo donde todos hablan,
justificar menos y actuar más se ha vuelto un acto de distinción, un acto profundamente estoico. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, sentimos la necesidad de dejarlo todo claro, de que nos comprendan, de que no haya malentendidos? Invertimos energía en explicaciones que muchas veces no buscan verdad, sino aprobación. Pero la verdad no necesita gritar, ni defenderse, solo necesita ser vivida. Séneca lo dijo sin rodeos: vive de tal manera que tus actos no contradigan tus palabras. Y si lo piensas bien, ¿qué tiene más fuerza? ¿Un discurso bien armado o una vida que habla por sí sola? Actuar más y explicar menos no significa volverse hermético ni desconectado. Significa aprender a elegir cuándo hablar y cuándo dejar que nuestras decisiones hablen por nosotros. En el día a día, esto se traduce en acciones pequeñas pero firmes. Cumplir lo que prometes, llegar a tiempo, escuchar con atención, mantener la calma cuando todo se desborda. No necesitas decir que eres fuerte si tu serenidad ya lo demuestra. No tienes que explicar tu integridad si tu forma de vivir ya la refleja. Un ejemplo claro lo viví hace algunos años. Una mujer de unos 60, llamada Carmen, trabajaba como enfermera en un hospital. No era de hablar mucho. Siempre estaba en su puesto, puntual, firme, atenta, sin alardear. Durante años, muchas personas más jóvenes intentaron tomar decisiones por encima de ella, corregirla, incluso menospreciar su estilo tranquilo. Ella nunca se defendió, nunca justificó su manera de hacer las cosas, simplemente actuaba. Cuando llegó una emergencia grave, fue la única que no entró en pánico. Su liderazgo natural emergió sin que lo buscara. Nadie volvió a cuestionarla, nunca alzó la voz. Y sin embargo, su presencia era autoridad. Ese es el poder de una vida que no necesita ser explicada, que no se gasta en convencer, sino que convence por sí misma. Cuando eliges actuar con coherencia, día tras día, estás plantando semillas de respeto profundo. Aunque no lo notes, otros lo perciben. Y sobre todo, tú lo sientes. Sientes la tranquilidad de no tener que convencer a nadie, porque tú ya estás convencido de quién eres. Aplicar esta actitud estoica empieza por observar cuánto hablas y cuánto vives. Haz un ejercicio diario. Durante una conversación difícil, pregúntate si realmente necesitas decir todo lo que estás a punto de decir. ¿Estás hablando por claridad o por inseguridad? ¿Estás explicando algo necesario o intentando justificarte para agradar? Si puedes dejar que tus acciones sean suficientes, hazlo. Y si eliges hablar, que tus palabras no sean excusas, sino extensión de tu vivir. Esta actitud se enlaza profundamente con la diferenciación del control. No puedes controlar si los demás te entienden, si interpretan bien tus palabras, si respetan tus razones. Pero puedes controlar cómo actúas, cómo respondes, cómo decides. También conecta con amor fati, el amor al destino. Cuando aceptas que no necesitas gustar ni explicar tu camino, solo recorrerlo con firmeza, encuentras libertad. Y aquí va una sorpresa. Muchas veces, cuanto más explicas, más te pierdes, más dudas alimentas, más espacio das a las interpretaciones ajenas. Pero cuando actúas con claridad, incluso el silencio se vuelve elocuente. Como escribió Marco Aurelio, la mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te ha hecho daño. Y esa coherencia silenciosa, que no busca demostrar, pero sí construir, es lo que más impacto genera a largo plazo. Te invito a una práctica sencilla. Hoy, en alguna situación donde normalmente hablarías de más, elige el camino del gesto firme. Elige hacer, en lugar de explicar. Si alguien duda de ti, sonríe. Si alguien no valora lo que haces, continúa haciéndolo con excelencia. Y si alguien te pide razones,
Pregúntate si realmente necesita una explicación o si simplemente espera que bajes tu centro para complacerlo. Y ahora que comprendemos el valor de una vida que se sostiene por sus actos, pasemos a una actitud igualmente poderosa: saber decir no, sin herir, sin culpa, sin miedo, porque poner límites también es una forma de respetarse. Decir no es también respetarte. A menudo creemos que decir no es egoísta. Nos han enseñado que debemos decir sí a todo, complacer a los demás, evitar el conflicto y, en muchos casos, anteponer las necesidades de los otros a las nuestras. Sin embargo, hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Cada vez que decimos sí, cuando en realidad queremos decir no, estamos traicionándonos a nosotros mismos. Lo hacemos por miedo. Miedo a perder la aprobación, a crear malestar, a no ser amados o comprendidos. Pero el verdadero respeto no se trata solo de agradar a los demás. También se trata de ser fiel a uno mismo. Porque cuando dejamos de escucharnos para complacer, perdemos una parte de nuestra autenticidad. Decir no no es rechazar a los demás, sino afirmarnos a nosotros mismos. Es reconocer que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra paz interior tienen un valor. Epicteto lo dijo de manera tajante: no te arruines tratando de arreglar a los demás. ¿Y cuántas veces no hemos dicho sí por obligación, por cumplir con las expectativas de los otros, solo para acabar cargando con resentimiento? Es un desgaste silencioso que se acumula con el tiempo, mientras nuestra mente y cuerpo pagan el precio de no haber puesto límites. La sensación de quedarnos vacíos, de perder nuestra esencia por complacer, es una carga que llevamos, muchas veces, sin darnos cuenta. En la vida diaria, este principio de decir no se refleja en los pequeños detalles. Aceptamos invitaciones a reuniones que no nos interesan, ayudamos cuando estamos exhaustos, escuchamos quejas que ya no deseamos oír, todo por evitar un mal menor. Pero no vemos que, al ceder constantemente, nuestra energía se agota. Dejamos de ser coherentes con nosotros mismos. El estoicismo no nos pide que seamos insensibles, sino que vivamos con claridad. Decir no de manera firme y respetuosa no es un rechazo, sino una afirmación de lo que somos. Es ser fiel a nuestros propios valores, y esa claridad nos da poder. Recuerdo a Tomás, un hombre de 58 años que siempre decía sí, por miedo a desagradar. En su trabajo, con su familia y amigos, su vida estaba marcada por la falta de límites. Siempre dispuesto, siempre disponible. Con el tiempo, esa falta de límites lo fue agotando. Comenzó a sentirse emocionalmente drenado, irritable y sobre todo desconectado de lo que él realmente deseaba. En terapia, se dio cuenta de que había estado tan enfocado en ser bueno para los demás que había olvidado preguntarse a sí mismo qué quería. Fue en ese momento que decidió empezar a decir no con firmeza y sin culpa. Al principio hubo incomodidad. Al principio, las personas lo miraron raro, incluso lo criticaron. Pero con el tiempo, sus relaciones mejoraron. El respeto que antes sentía que no recibía, ahora lo comenzaba a recibir. Porque su sí dejó de ser automático y pasó a ser genuino. Este principio de decir no se aplica no solo en las decisiones importantes, sino también en las situaciones cotidianas. Cada vez que te veas a ti mismo diciendo sí, cuando realmente quieres decir no, haz una pausa. Pregúntate, ¿lo hago porque lo deseo de corazón? ¿O lo hago por miedo a que me rechacen o a causar incomodidad? Practica, de manera sencilla, decir no. No hace falta justificarte. Frases como lo siento, no me es posible, o gracias por pensar en mí, pero tengo otras prioridades, son suficientes. La clave está en ser claro y respetuoso, tanto contigo
como con los demás. Establecer límites no debilita las relaciones auténticas, al contrario, las fortalece, porque las relaciones sanas se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre el sacrificio personal. Este principio se conecta profundamente con el concepto de diferenciación del control del estoicismo. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás ante nuestro no, pero sí podemos controlar cómo nos posicionamos frente a esa reacción. Además, se relaciona con amor fati, el amor al destino. Decir no es un acto de aceptación. Aceptamos lo que necesitamos y lo que no necesitamos en nuestras vidas, tomando decisiones que estén alineadas con nuestro bienestar sin temer a la incomodidad que pueda surgir. Una parte sorprendente de este proceso es que, al empezar a decir no, desde un lugar de respeto hacia uno mismo, es probable que inspires a otros a hacer lo mismo. Aquellos que viven atrapados en el sí automático comenzarán a cuestionarse, admirarán tu claridad y posiblemente intentarán imitar tu ejemplo, porque el respeto es contagioso. Cuando tú te respetas a ti mismo, enseñas a los demás a respetarse también. Te propongo un reto. En los próximos 3 días, di un no consciente. Un no que has evitado por costumbre, por miedo, por no querer incomodar a los demás. Observa cómo te sientes después de hacerlo. Es probable que al principio experimentes culpa o incomodidad, pero debajo de esos sentimientos descubrirás una sensación nueva, una calma interna. Esa calma es una señal de que te estás cuidando a ti mismo, de que te estás respetando. Y eso, querido oyente, es una forma profunda de amor propio. Ahora que has comenzado a entender el poder de decir no sin culpa, exploraremos la siguiente actitud estoica: cultivar la sabia indiferencia, porque aprender a no tomar todo de manera personal también es una forma profunda de libertad. Cuando aprendemos a no absorber las opiniones ajenas, cuando nos liberamos de la necesidad de complacer a todos, encontramos una paz interior duradera. El arte de no reaccionar a todo. La vida está llena de estímulos, de provocaciones, de pequeñas irritaciones cotidianas que parecen exigir nuestra atención inmediata. En todo momento, el mundo nos invita a reaccionar, a tomar partido, a involucrarnos emocionalmente en situaciones que, al final, poco o nada, tienen que ver con nuestro bienestar. Sin embargo, hay un principio fundamental que los estoicos nos enseñaron y que, en su simplicidad, es profundamente liberador: la indiferencia sabia, el arte de no reaccionar ante todo. Quizás la idea de ser indiferente te cause una sensación de frialdad o insensibilidad. Tal vez pienses que la indiferencia está relacionada con la apatía, con el desinterés hacia los demás. Pero lo cierto es que la indiferencia sabia no tiene nada que ver con ignorar el sufrimiento ajeno o rehuir las responsabilidades que nos corresponden. Por el contrario, es una herramienta poderosa que nos permite tomar distancia emocional frente a las situaciones que no están bajo nuestro control. Nos permite elegir en qué invertir nuestra energía y cuándo simplemente es mejor no involucrarnos. Imagina por un momento que alguien te insulta. La mayoría de las personas sentirían la necesidad inmediata de responder, de defender su honor, de corregir lo que consideran una injusticia. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Realmente tenemos el poder de cambiar la forma de pensar de esa persona? ¿Vale la pena perder nuestra paz interior por algo que no podemos controlar? Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda: cuando te irritas por algo, recuerda que no son los eventos los que te alteran, sino tu juicio sobre ellos. Esta es la esencia de la indiferencia sabia. No tomar todo como algo personal, no permitir que las reacciones externas interfieran con nuestro equilibrio interno.
La práctica de la indiferencia sabia no es un acto de desdén hacia los demás, sino una forma de autodominio. Nos invita a observar las circunstancias de manera objetiva, sin dejar que nuestras emociones nos arrastren en direcciones que no deseamos. Esto no significa que debamos vivir como si no nos importara nada. Más bien, significa que elegimos con sabiduría en qué poner nuestra atención y, sobre todo, en qué invertir nuestras emociones. La verdadera libertad radica en no estar esclavizado por las opiniones o acciones de los demás. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Séneca, quien nos enseñó a considerar las cosas que nos molestan bajo una nueva luz. A menudo nos dejamos llevar por la urgencia de una situación, reaccionando de inmediato sin pensar. Pero, si fuéramos más conscientes, podríamos preguntarnos, ¿realmente importa esta reacción? ¿Este comentario tiene el poder de alterar mi paz interior? Practicar la indiferencia sabia nos ayuda a encontrar esa respuesta. Nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y al mismo tiempo nos empodera para actuar con prudencia y serenidad en lo que sí podemos influir. En nuestra vida diaria, este principio se presenta de maneras muy sutiles. Nos enfrentamos constantemente a situaciones que intentan provocar una reacción emocional, una crítica injusta, un error de alguien cercano, una conversación difícil que evitamos. La indiferencia sabia no nos dice que debemos ignorar estos momentos, sino que nos invita a elegir la respuesta que más se alinea con nuestra serenidad interior, a no dejarnos arrastrar por la corriente de emociones intensas que a menudo no sirven a nuestro bienestar. Por ejemplo, imagina que un amigo o compañero de trabajo te hace un comentario que consideras inapropiado. La reacción natural sería defenderte, hacerle ver que su comentario es incorrecto. Pero la indiferencia sabia nos sugiere una pregunta diferente. ¿Realmente necesito invertir mi energía en cambiar su perspectiva? ¿O puedo aceptar que su juicio es suyo sin permitir que afecte mi paz interior? Cuando adoptamos esta actitud, empezamos a cultivar una forma de sabiduría que no depende de las circunstancias externas para nuestra felicidad. Un caso que ilustra perfectamente esta idea es el de Laura, una mujer de 45 años que siempre se sentía molesta cuando sus amigos o familiares comentaban sobre su forma de vivir. Para ella, cada opinión ajena era una afrenta a su vida y a sus decisiones. Sin embargo, cuando comenzó a estudiar el estoicismo, empezó a practicar la indiferencia sabia. Se dio cuenta de que las críticas no definían su valía y que en realidad podía elegir cómo reaccionar ante ellas. Con el tiempo, notó que sus relaciones mejoraron, pues ya no se dejaba llevar por cada palabra o actitud que los demás pudieran expresar. Su tranquilidad no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia capacidad para mantenerse fiel a sí misma. Este principio de la indiferencia sabia se conecta estrechamente con otro principio estoico fundamental, la diferenciación del control. Según los estoicos, hay cosas que están bajo nuestro control, como nuestras respuestas, emociones y decisiones, y hay cosas que no lo están, como las acciones de los demás. Practicar la indiferencia sabia significa reconocer esta diferencia. Elegir dónde invertir nuestra atención y nuestra energía es un acto de sabiduría que nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y nuestros valores. Además, este principio también está relacionado con la idea de amor fati, la aceptación radical del curso de los eventos tal como son. Practicar la indiferencia sabia implica aceptar que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellas. Cada vez que elegimos no reaccionar ante una provocación o una crítica, estamos reafirmando nuestra capacidad de abrazar lo que viene, de aceptar que no todo tiene que ser una batalla emocional.
Hay algo profundamente liberador en esta práctica. Cuando aprendemos a no tomarnos todo de manera personal, dejamos de ser víctimas de las emociones que otras personas intentan imponernos. Nos volvemos más resistentes, más serenos y más capaces de tomar decisiones alineadas con nuestra paz interior, en lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias. Ahora, te invito a reflexionar. ¿En qué situaciones de tu vida podrías practicar la indiferencia sabia? ¿Hay momentos en los que las reacciones ajenas te afectan más de lo que deberías? Te desafío a identificar esas situaciones y a probar, durante los próximos días, a no reaccionar de inmediato, a elegir tu respuesta de manera consciente, a dar espacio para la calma antes de actuar. Al final de este proceso, descubrirás algo muy valioso. No solo serás más libre de las expectativas ajenas, sino que también serás más dueño de tu vida, porque habrás aprendido a no reaccionar a todo, sino a vivir con serenidad y sabiduría. En el siguiente paso de nuestro viaje estoico, exploraremos cómo la serenidad puede ser la mayor arma contra las adversidades y cómo cultivar esta cualidad nos lleva más allá de la indiferencia hacia una profunda paz interior. La autodisciplina como escudo invisible. ¿Alguna vez te has sentido arrastrado por tus emociones, reaccionando sin pensar, solo para arrepentirte después? ¿Qué pasaría si pudieras tomar el control total de tus respuestas, sin dejar que las circunstancias externas dicten tu bienestar? La autodisciplina no solo se trata de mantener la calma en momentos difíciles, sino de crear una vida donde nuestras decisiones estén alineadas con nuestros valores más profundos. La verdadera libertad no radica en hacer lo que queramos en cada momento, sino en ser dueños de cómo reaccionamos frente al mundo. La autodisciplina es uno de los principios más poderosos que los estoicos nos legaron. No es una camisa de fuerza, sino un escudo invisible que nos protege de las emociones destructivas y nos permite navegar por la vida con serenidad y propósito. Es la capacidad de dominar nuestras pasiones y deseos, de elegir nuestras respuestas con sabiduría en lugar de dejarnos arrastrar por los impulsos del momento. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, lo decía de forma clara: no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellos. Este principio de autodisciplina se convierte en un verdadero arte de vivir. En lugar de reaccionar automáticamente ante los desafíos de la vida, la autodisciplina nos invita a hacer una pausa, a reflexionar y a elegir conscientemente cómo responder. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de reconocerlas, entenderlas y finalmente elegir la mejor forma de actuar. Cada vez que ejercemos la autodisciplina, damos un paso más hacia la libertad, porque dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos y emociones inmediatas. Imagina una situación cotidiana en la que te enfrentas a una provocación o a una crítica. La reacción más inmediata sería la defensiva, tal vez incluso la ira. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de responder desde el impulso, decidieras practicar la autodisciplina? ¿Qué pasaría si, al enfrentar ese comentario hiriente, tomaras un momento para respirar y pensar antes de reaccionar? Este es el poder de la autodisciplina. Nos permite decidir cómo vamos a actuar sin ser arrastrados por las olas del momento. La autodisciplina no solo es útil en situaciones extremas. En la vida diaria, se manifiesta en los pequeños actos de autocontrol, en resistir la tentación de procrastinar, en no dejar que las emociones nos desborden, en ser fieles a nuestros principios, incluso cuando es más fácil ceder. La autodisciplina nos ayuda a hacer elecciones alineadas con lo que realmente importa, no con lo que nos exige la sociedad o las emociones pasajeras. Y sin embargo, muchos de nosotros caemos en la trampa de la gratificación instantánea, cediendo a las tentaciones momentáneas.
Pero el verdadero poder de la autodisciplina está en la capacidad de resistir esas tentaciones en favor de algo más grande: la paz interior, la claridad mental y la serenidad emocional. Cuanto más ejercitamos nuestra autodisciplina, más fuerte se convierte nuestro escudo invisible y más capaces somos de enfrentar la vida con un corazón tranquilo. Tomemos el ejemplo de Laura, una mujer de 45 años que siempre había actuado de manera impulsiva, reaccionando ante cualquier crítica o conflicto. En su búsqueda por evitar el dolor emocional, se encontraba constantemente atrapada en la ansiedad y el arrepentimiento. Sin embargo, al comenzar a practicar la autodisciplina, aprendió a dar un paso atrás, a reflexionar antes de actuar. Esto no solo transformó su manera de enfrentar los desafíos, sino que también mejoró profundamente sus relaciones y su bienestar interior. Al final, Laura descubrió que la verdadera libertad no estaba en hacer todo lo que su entorno esperaba de ella, sino en poder decir no cuando era necesario y elegir sus respuestas con calma y sabiduría. Este proceso de autodisciplina también está relacionado con otro principio estoico importante: la diferenciación del control. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. La autodisciplina nos da el poder de decidir nuestra actitud frente a los estímulos externos, de elegir nuestra respuesta sin que las circunstancias nos dominen. Esta capacidad de elegir con sabiduría es lo que nos permite mantener nuestra paz interior sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Además, la autodisciplina se conecta profundamente con el concepto de amor fati, o el amor por el destino. Practicar la autodisciplina es aceptar la vida tal como es, con todas sus dificultades y desafíos, y elegir responder con dignidad y calma, en lugar de dejar que las circunstancias nos desborden. Decir no a lo que no es importante, tomar decisiones alineadas con nuestros valores, es una forma de abrazar el destino sin caer en la desesperación o el resentimiento. Finalmente, la autodisciplina nos da un poder que es invisible, pero profundamente liberador. Nos libera de la necesidad de complacer a los demás, de la ansiedad de tener que ser perfectos o aceptados por todos. En lugar de vivir como esclavos de las expectativas externas, la autodisciplina nos permite vivir auténticamente, ser fieles a nosotros mismos y tomar decisiones que estén en línea con lo que realmente importa. Así que te invito a reflexionar. ¿Dónde en tu vida puedes empezar a practicar más autodisciplina? ¿Qué áreas de tu vida requieren que tomes más control sobre tus respuestas? Puede ser en cómo manejas las críticas, cómo te enfrentas al estrés o incluso en cómo estableces límites con los demás. Cada momento en el que ejercemos la autodisciplina nos acerca más a una vida llena de serenidad y propósito. Domar la bestia interna sin reprimirla. ¿Alguna vez has sentido cómo una emoción te consume por completo? Como si tu rabia, tristeza o frustración te arrastraran sin previo aviso, dejándote sin control, como si fueras prisionero de tus propios sentimientos. ¿Te has preguntado alguna vez si hay una forma de dominar esas fuerzas internas sin que ellas tomen las riendas de tu vida? Los estoicos nos enseñaron que no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a controlarlas, de conocer y gestionar esa bestia interna sin negarla, sin reprimirla, sino entendiendo su origen y utilizando su energía de manera constructiva. Todos tenemos dentro de nosotros esa bestia interna, esos impulsos primitivos que nos empujan a reaccionar de forma desmedida ante los retos y las dificultades que la vida nos presenta. Pero la diferencia entre quien vive arrastrado por sus emociones y quien las domina radica en la forma en que respondemos a ellas. Los estoicos no nos dicen que debemos suprimir las emociones, sino todo lo contrario.
Nos invitan a reconocerlas, a aceptarlas, pero sobre todo a no dejarnos arrastrar por ellas. Como bien dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Las emociones son reacciones naturales de nuestra mente ante el mundo exterior, pero la paz interior no depende de la intensidad de esas emociones, sino de nuestra respuesta ante ellas. El verdadero poder de los estoicos radica en esta capacidad de reconocer nuestras emociones y, en lugar de dejarnos dominar por ellas, ser capaces de ponerlas en perspectiva. Dominar la bestia interna no significa reprimirla, sino darle espacio para que se exprese de manera que no interfiera en nuestras decisiones más sabias. La rabia, por ejemplo, puede ser una señal de que algo en nuestra vida necesita cambiar, pero no debe ser la fuerza que nos impulse a actuar de manera impulsiva. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de permitir que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones, debemos ser conscientes de ellas y aprender a canalizarlas hacia nuestro beneficio. Un ejemplo de cómo llevar a cabo esta práctica lo encontramos en Marco Aurelio, quien, en sus meditaciones, constantemente se recordaba a sí mismo la importancia de controlar sus emociones. En situaciones de frustración o ira, no reaccionaba al instante, sino que se detenía a reflexionar. Él se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué lección puedo extraer de esta frustración? Al transformar una emoción negativa en una oportunidad de aprendizaje, Marco Aurelio no solo controlaba su bestia interna, sino que la utilizaba para su propio crecimiento. Dominar la bestia interna también implica darnos permiso para sentir, pero sin caer en la trampa de ser esclavos de esos sentimientos. Imagina que alguien te ofende o te critica de manera injusta. Tu primera reacción podría ser la ira, el deseo de defenderte o de devolver el golpe. Sin embargo, los estoicos nos invitan a dar un paso atrás y reflexionar. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? ¿Es esta ira una reacción que me ayudará o me dañará? Al tomarte ese momento de reflexión, puedes comprender mejor la raíz de tu emoción y decidir si realmente vale la pena reaccionar de inmediato o si es más sabio tomarte un tiempo antes de responder. Este proceso de gestión emocional está estrechamente vinculado con el principio estoico de la diferenciación del control. Los estoicos sabían que no podemos controlar las emociones que surgen dentro de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra respuesta hacia ellas. No podemos evitar sentir rabia, tristeza o frustración, pero sí podemos decidir si dejamos que esas emociones nos controlen o si las usamos como una fuente de autoconocimiento y crecimiento personal. La clave está en elegir conscientemente cómo reaccionamos ante los estímulos emocionales. Una de las herramientas más eficaces que los estoicos sugieren para gestionar nuestras emociones es la autoobservación. Dedica unos minutos al día a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Solo observa. Cuando una emoción intensa te invada, respira profundamente y da un paso atrás. Hazte preguntas simples pero poderosas. ¿Qué estoy sintiendo y por qué? ¿Cómo puedo usar esta emoción para crecer en lugar de dejar que me controle? Practicar este tipo de autoobservación no solo te ayuda a tomar el control de tus emociones, sino que también te permite actuar con mayor sabiduría y menos impulsividad. Es importante recordar que dominar la bestia interna no es un proceso rápido ni sencillo. Como cualquier habilidad, requiere tiempo, paciencia y práctica constante. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de reprimir nuestras emociones, sino en la capacidad de ser dueños de ellas, de manejarlas con sabiduría y actuar en consecuencia. La verdadera fortaleza no es negar lo que sentimos,
sino tener la claridad y el control para actuar de manera coherente con lo que realmente somos. Cuando comenzamos a practicar esta autodisciplina emocional, descubrimos que, en lugar de debilitarnos, nos hace más fuertes. Nos permite vivir de manera más auténtica, sin las fluctuaciones emocionales que nos impiden tomar decisiones claras y firmes. Nos permite mantener nuestra paz interior, sin importar lo que esté ocurriendo en el exterior. Cuando somos capaces de gestionar nuestras emociones, estamos en el control de nuestra vida, no en función de lo que nos hagan sentir los demás o las circunstancias. Entonces, te invito a reflexionar sobre tu propia bestia interna. ¿Cómo la estás manejando? ¿Te dejas arrastrar por ella o estás aprendiendo a controlarla de manera sabia y reflexiva? La clave del estoicismo no está en eliminar las emociones, sino en saber cómo responder a ellas de una manera que nos permita crecer, mantener nuestra serenidad y, lo más importante, vivir una vida auténtica y coherente con nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de autodomino emocional también nos prepara para uno de los principios más poderosos del estoicismo: amor fati. Al aprender a dominar nuestras emociones, somos capaces de aceptar nuestra vida tal y como es, con todos sus desafíos y dificultades, sin perder nunca nuestra paz interior. La fuerza de mostrarse humano. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que tienen tus emociones sobre tu vida? ¿Cómo pueden ser una fuerza constructiva o destructiva dependiendo de cómo las manejas? Los estoicos nos enseñaron que, en lugar de ser prisioneros de nuestros sentimientos, podemos convertirlos en aliados para vivir con mayor claridad y serenidad. La mayoría de las veces, nuestras emociones nos arrastran sin que siquiera lo notemos. Un mal día, una palabra maldicha, una situación inesperada, y de repente nos encontramos dominados por el miedo, la ira o la tristeza. La clave, según los estoicos, no está en evitar estas emociones, sino en reconocerlas y aprender a manejarlas con sabiduría. En lugar de ser arrastrados por ellas, podemos decidir cómo responder. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, escribió: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". Esta cita, aunque se refiere al tiempo, tiene una relación directa con cómo manejamos nuestras emociones. Perdemos mucho cuando nos dejamos llevar por la ira, la frustración o el miedo, porque esas emociones nos apartan de lo que realmente importa: nuestra paz interior y la claridad en nuestras decisiones. Lo que los estoicos nos proponen no es ignorar o reprimir lo que sentimos, sino transformarlo. Por ejemplo, cuando sentimos ira, en lugar de dejar que nos controle, podemos preguntarnos: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es esta emoción útil para mi bienestar o me está alejando de lo que realmente quiero en la vida? Esta reflexión nos permite tomar el control, hacer una pausa y decidir con calma cómo actuar. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Marco Aurelio, quien, a pesar de ser emperador, enfrentaba muchas dificultades. En sus meditaciones, él no se muestra como un líder distante, sino como un hombre que se esfuerza constantemente por mantener la calma ante la adversidad. En un momento de frustración, en lugar de reaccionar impulsivamente, se tomaba un tiempo para reflexionar sobre el significado de lo que estaba sucediendo y lo que podía aprender de ello. De esta manera, transformaba la adversidad en una oportunidad de crecimiento personal. La capacidad de manejar nuestras emociones también está directamente conectada con el principio estoico de la diferenciación del control. Los estoicos nos enseñaron que, si bien no podemos controlar lo que sentimos, sí podemos controlar nuestra reacción ante esos sentimientos. En lugar de sucumbir a la ira o la tristeza, podemos elegir cómo nos comportamos ante ellos. Imagina una situación cotidiana. Alguien te insulta o te critica de manera injusta. La reacción instintiva
podría ser la ira, el deseo de defender tu honor. Pero, si practicamos el enfoque estoico, podemos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué estoy dejando que toque en mí? Esto no significa ignorar lo que sentimos, sino hacer espacio para la reflexión y decidir si la mejor respuesta es actuar de inmediato o tomarse un momento para responder con mayor sabiduría. Este tipo de reflexión se convierte en un hábito cuando lo practicamos todos los días. La práctica de la autoobservación y la meditación puede ser una excelente herramienta para lograrlo. Dedica unos minutos al día para observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Hazlo sin prisas. Cuando sientas que una emoción fuerte te invade, respira profundamente y haz una pausa. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? Y, lo más importante, ¿cómo puedo usar esta emoción de manera constructiva para crecer como persona? El proceso de transformar nuestras emociones no es instantáneo. Requiere tiempo y práctica constante. Como cualquier habilidad, cuanto más la ejercitamos, más fácil se vuelve. Los estoicos entendían que el verdadero control no está en suprimir nuestras emociones, sino en ser dueños de ellas. No se trata de rechazar lo que sentimos, sino de dirigir nuestra energía emocional hacia algo que nos fortalezca y nos ayude a vivir una vida más plena. Este dominio de las emociones no solo nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles, sino que también nos permite tomar decisiones más claras y firmes. Al aprender a dominar nuestra bestia interna, descubrimos que somos capaces de vivir de manera más auténtica y libre de las fluctuaciones emocionales que suelen nublar nuestro juicio. Así que, ¿cómo estás manejando tus emociones en tu vida diaria? ¿Te dejas arrastrar por ellas o estás aprendiendo a responder con sabiduría y reflexión? La clave del estoicismo no está en eliminar las emociones, sino en aprender a manejarlas de manera que te permitan crecer, mantener tu paz interior y vivir una vida más equilibrada. Este dominio de nuestras emociones prepara el terreno para el siguiente principio fundamental del estoicismo: amor fati. Porque al aprender a aceptar nuestras emociones y nuestra vida tal como es, con todo lo que conlleva, comenzamos a abrazar nuestro destino y a vivir en armonía con él, sin perder nunca nuestra paz interior. Empatía como contraataque inesperado. ¿Alguna vez has sentido que las palabras de alguien te atraviesan como una flecha? ¿Que cada crítica, cada juicio, te golpea en lo más profundo? Esa primera sensación, cuando te hieren, es como un instinto, un deseo de responder, de defenderte, de proteger tu honor y tu ser. Sin embargo, ¿y si te dijera que el verdadero poder radica no en reaccionar, sino en elegir cómo responder, en usar la empatía como una forma de resistencia? Los estoicos nos enseñaron que la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en no dejar que las emociones nos dominen. Cuando alguien nos hiere, la reacción inmediata suele ser la de buscar venganza, la de atacar de vuelta. Queremos devolver lo que nos dieron, con la esperanza de que eso aliviará nuestra propia herida. Pero en el fondo, esto solo nos esclaviza más. Nos arrastra a un ciclo de reacciones impulsivas, donde la paz interna se convierte en un recuerdo lejano. La empatía, sin embargo, es el contraataque inesperado. Al responder con comprensión, al ver al otro no como un enemigo, sino como un ser humano con sus propias batallas, transformamos no solo la situación, sino también nuestra propia experiencia. Los grandes filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que lo que realmente nos perturba no son los hechos, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto lo decía de manera clara: no son los eventos lo que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Es decir, no es el insulto en sí ni la crítica lo que nos afecta,
sino la forma en que decidimos verlo. Si nos detenemos un momento y dejamos de ver al otro como un agresor, podemos empezar a ver a esa persona como alguien que, tal vez, está herido también. Esta simple reflexión cambia por completo la manera en que respondemos. Imagina, por ejemplo, que alguien te hace una crítica hiriente. La primera respuesta podría ser la ira, el impulso de defenderte, de atacar. Pero si en lugar de reaccionar de inmediato, decides hacer una pausa, respirar profundamente y pensar, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Puedes empezar a ver la situación desde otra perspectiva. Tal vez no tiene nada que ver contigo. Tal vez esa persona está pasando por un mal momento, luchando con algo que tú no conoces. Al entender eso, puedes liberar el enojo antes de que se apodere de ti. Este tipo de respuesta, aunque no se ve, es un contraataque poderoso. Al no reaccionar con agresividad, no solo preservamos nuestra paz, sino que también abrimos un espacio para la comprensión. Practicar la empatía nos permite salir del ciclo de la reactividad y entrar en un estado de conciencia plena. No es una debilidad, sino una forma de fortaleza. Es el poder de tomar el control de nuestra mente, de no dejar que las emociones nos gobiernen, sino de ser dueños de ellas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, era un experto en esta práctica. En sus meditaciones, con frecuencia se recordaba a sí mismo que los ataques de los demás no eran más que reflexiones de sus propias frustraciones. En lugar de tomar las críticas como algo personal, Marco Aurelio las veía como una oportunidad para aprender. Se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mí mismo? Al hacer esto, convertía cada crítica en una lección, cada conflicto en una oportunidad para crecer. Aplicar esta empatía como contraataque no es algo que ocurra de inmediato. Requiere tiempo, paciencia y práctica. En un mundo donde las reacciones rápidas son casi automáticas, detenerse y reflexionar antes de actuar es un acto revolucionario. La próxima vez que alguien te ofenda o te critique, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué está realmente pasando aquí? ¿Qué está tratando de decirme esta persona? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? Al hacerlo, no solo entenderás mejor al otro, sino que también ganarás un mayor entendimiento de ti mismo. La verdadera fuerza de la empatía radica en que nos libera de los ciclos negativos. En lugar de ser arrastrados por la ira o el resentimiento, podemos cultivar una respuesta que no solo nos beneficie a nosotros, sino que también pueda influir positivamente en quienes nos rodean. La empatía nos permite ver más allá del conflicto, de la ofensa, y encontrar el punto de conexión. No se trata de ceder ante el otro, sino de tomar el control de nuestra respuesta, de ser el líder de nuestras propias emociones. Al final, esta práctica de empatía no solo nos ayuda a mantener la paz interior, sino que también está profundamente conectada con otros principios estoicos, como el amor fati. Cuando somos capaces de aceptar lo que nos llega, incluyendo las críticas y los conflictos, con una respuesta empática, podemos abrazar la vida tal como es. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y mantener nuestra serenidad. Este enfoque no solo mejora nuestras vidas, sino que también puede ayudar a crear una atmósfera de entendimiento y paz en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a una situación conflictiva, recuerda que la empatía es tu contraataque más poderoso. No solo te permitirá mantener tu paz, sino que también te ayudará a transformarte en una mejor versión de ti mismo. Paciencia estratégica, no sumisión. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles que despiertan nuestras emociones más intensas. Ya sea cuando alguien nos ataca verbalmente, cuando nos sentimos incomprendidos o cuando el mundo parece no estar de nuestro lado, la primera reacción que solemos tener es la de defendernos, de proteger nuestro ego. La impulsividad nos lleva a responder, a reaccionar de inmediato.
Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no radica en cómo reaccionamos ante los demás, sino en cómo elegimos nuestra respuesta. La paciencia estratégica es el arte de detenerse antes de actuar, de reflexionar sobre la mejor manera de proceder sin perder nuestra paz interior. No se trata de ser sumiso ni de permitir que otros nos pisoteen. Se trata de reconocer que, al mantener la calma, ganamos una ventaja invaluable. En lugar de ser arrastrados por la emoción del momento, elegimos cómo respondemos, actuando con sabiduría en lugar de dejar que el ego tome el control. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no son los eventos lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ellos. Este concepto es esencial para entender que, cuando algo nos molesta o nos enfurece, lo que realmente nos afecta no es el hecho en sí, sino cómo lo interpretamos. Practicar la paciencia estratégica significa aprender a ver los eventos desde una perspectiva diferente, donde no nos vemos como víctimas de las circunstancias, sino como actores capaces de elegir cómo enfrentar los retos que se nos presentan. Tomemos el ejemplo de Marco Aurelio, quien, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre cómo mantenerse firme ante la adversidad sin perder la serenidad. Cuando alguien lo atacaba o le mostraba hostilidad, no respondía con ira ni con palabras hirientes, sino que se detenía, se preguntaba qué podía aprender de esa situación y cómo podía responder de manera que mantuviera su integridad y paz interna. La paciencia estratégica también implica comprender que no todo merece una respuesta inmediata. Muchas veces, cuando alguien nos hiere o nos desafía, nuestra reacción automática es contestar de inmediato, a menudo sin pensar. Pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera sabiduría está en la pausa. Tomar un momento para reflexionar antes de responder nos permite actuar de manera más consciente y menos impulsiva. Imagina que alguien te critica injustamente en público. La reacción natural sería defenderte, incluso atacar de vuelta. Pero si aplicamos la paciencia estratégica, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un paso atrás. Respiramos profundamente, reflexionamos sobre las intenciones de la otra persona y respondemos con calma. A veces, esa crítica no tiene nada que ver contigo personalmente. Puede ser el resultado de las frustraciones de la otra persona. Al entender esto, podemos liberar nuestra mente de la ira y responder desde un lugar de empatía y claridad. Este enfoque no solo te ayuda a mantener tu paz interior, sino que también transforma tu relación con los demás. Al no caer en el juego de la reactividad emocional, creas un espacio para la conexión auténtica. No estás cediendo ante los demás, sino eligiendo una respuesta que refleja tu sabiduría y autocontrol. En lugar de permitir que otros definan tu comportamiento, te conviertes en el arquitecto de tu propia respuesta. La paciencia estratégica no es un acto de pasividad, es un acto de poder. Es el poder de mantener el control sobre nuestras emociones y nuestras decisiones. Es el poder de elegir no ser arrastrado por las emociones momentáneas, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, nos convertimos en maestros de nuestra propia reacción. Para aplicar esta paciencia estratégica, es importante practicarla en situaciones cotidianas. La próxima vez que te enfrentes a un conflicto o a una crítica, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa. Respira, reflexiona y elige tu respuesta de manera consciente. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que mantenga mi paz interior y que al mismo tiempo sea constructiva para la relación? Este proceso no siempre es fácil, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Pero, como cualquier habilidad, se perfecciona con la práctica. Cuanto más ejercites la paciencia estratégica,
Más fácil será elegir la calma sobre la ira y la sabiduría sobre la reactividad. Y, a largo plazo, descubrirás que vivir con paciencia estratégica no solo te da paz interior, sino que también mejora la calidad de tus relaciones y la forma en que te enfrentas a la vida. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación desafiante, recuerda que la verdadera fortaleza no está en reaccionar impulsivamente, sino en dar un paso atrás, reflexionar y elegir la respuesta más sabia. La paciencia estratégica es el camino hacia la serenidad y el autocontrol, y es un principio fundamental en el estoicismo que te ayudará a vivir una vida más plena y consciente. Este enfoque se conecta directamente con otro principio estoico esencial: amor fati, la aceptación amorosa del destino. Al aprender a ser pacientes y estratégicos en nuestras respuestas, aceptamos lo que la vida nos trae con calma y sabiduría, sin perder nunca nuestra paz interior. Abrazar lo incómodo fortalece tu carácter. Abrazar lo incómodo fortalece tu carácter. ¿Te has dado cuenta de que las experiencias más desafiantes, las que nos sacan de nuestra zona de confort, son las que más nos transforman? Si piensas en los momentos que han marcado tu vida, probablemente los más significativos no fueron los de calma, sino aquellos en los que tuviste que enfrentarte a algo doloroso o incómodo. El estoicismo nos enseña que es precisamente en la incomodidad donde se forja el carácter, donde crecemos y nos fortalecemos. La incomodidad, aunque a menudo la evitamos, es una de las fuerzas más poderosas que tenemos para evolucionar. Es fácil buscar lo cómodo, lo familiar, lo seguro. Vivir en esa zona de confort nos da una sensación de bienestar temporal, pero también nos impide desarrollarnos. Los estoicos, como Séneca, nos animan a no huir de lo incómodo, sino a abrazarlo. La vida es muy corta, y la forma en que vivimos determina el grado de satisfacción que obtenemos, decía Séneca. Si constantemente evitamos la incomodidad, nos perdemos la oportunidad de aprender de ella y de ganar la sabiduría que solo las experiencias difíciles pueden ofrecernos. Epicteto, otro gran filósofo estoico, habló mucho sobre cómo las adversidades son la piedra angular de nuestro crecimiento. Él decía que lo que nos ocurre no es lo que realmente importa, sino cómo respondemos a ello. Si adoptamos una actitud de resistencia ante las dificultades, nos estaremos perdiendo una lección vital. La incomodidad, cuando la enfrentamos con la mentalidad adecuada, nos enseña lecciones que la comodidad jamás podrá ofrecernos. Nos empuja a adaptarnos, a ser más resilientes, a encontrar dentro de nosotros mismos fuerzas que no sabíamos que teníamos. La incomodidad puede manifestarse de muchas formas. Un desafío en el trabajo, un conflicto en las relaciones personales o incluso un obstáculo interno, como el miedo o la duda. En lugar de ver estos momentos como fracasos, los estoicos nos invitan a verlos como oportunidades de crecimiento. Cada vez que enfrentamos algo incómodo y elegimos seguir adelante, estamos construyendo nuestro carácter. Nos estamos volviendo más fuertes, más capaces, más preparados para enfrentar lo que venga. Imagina que estás atravesando una situación difícil, tal vez una discusión acalorada con alguien cercano o un proyecto que parece no avanzar. En lugar de evitar el malestar, detente un momento y reflexiona. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo utilizar esta incomodidad para crecer? Al adoptar este enfoque, no solo encuentras una forma de manejar la situación, sino que también te conviertes en una persona más sabedora, más equilibrada, capaz de enfrentar cualquier desafío con calma y determinación. Marco Aurelio, el emperador filósofo, a menudo reflexionaba sobre cómo las dificultades eran esenciales para su crecimiento personal. En sus meditaciones, hablaba sobre cómo aceptar la incomodidad con serenidad. Para él, la vida no estaba destinada a ser fácil.
pero al enfrentarla con dignidad y autocontrol, podemos trascenderla y salir más fuertes. Él nos enseñó a no temerle al sufrimiento, sino a verlo como un medio para alcanzar la sabiduría. Aceptar lo incómodo también significa aceptar nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. En lugar de intentar ser perfectos o evitar nuestras imperfecciones, los estoicos nos animan a reconocerlas y a usarlas como fuentes de fuerza. Cuando abrazamos nuestras debilidades, nos volvemos más humanos, más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Este proceso de aceptación no es una rendición, sino una forma de liberarnos de las expectativas poco realistas que a menudo nos imponemos. Es importante entender que abrazar lo incómodo no significa buscar el sufrimiento innecesario. No se trata de exponernos a experiencias dolorosas sin razón. Más bien, se trata de enfrentar las dificultades que inevitablemente surgen en la vida con una actitud de aprendizaje y crecimiento. En cada desafío, incluso en los más pequeños, podemos encontrar una lección que nos prepara para lo que vendrá. Para empezar a abrazar lo incómodo, comienza por cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. En lugar de evitarlas, míralas como oportunidades. Cada vez que enfrentes algo que te saque de tu zona de confort, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer? ¿Qué me está enseñando? Al hacerlo, te estarás entrenando para ver cada obstáculo como un peldaño hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. El estoicismo no es solo una filosofía para entender el mundo, sino una práctica para vivir mejor. Al abrazar lo incómodo, desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Aprendemos a manejar nuestras emociones con equilibrio, a tomar decisiones más sabias y a mantener nuestra paz interior en medio del caos. Cada vez que elegimos enfrentar lo difícil con valentía y reflexión, nos acercamos más a ser la mejor versión de nosotros mismos. Finalmente, esta práctica de abrazar lo incómodo se conecta directamente con el principio de amor fati del estoicismo, amar el destino tal como es, con todas sus dificultades. Al aceptar lo que nos trae la vida, incluyendo lo incómodo, no solo encontramos paz, sino que también nos preparamos para enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Y al abrazar nuestra incomodidad, nos preparamos para abrazar la vida en su totalidad, sin miedo y con una mente abierta. Saber por qué te duele. El autoconocimiento es una herramienta poderosa, pero rara vez le damos el tiempo y la atención que se merece. Nos encontramos a menudo navegando por la vida sin detenernos realmente a analizar por qué reaccionamos de determinada manera frente a los acontecimientos. Es mucho más fácil dejarse llevar por las emociones sin reflexionar sobre su origen. Pero los estoicos nos invitan a mirar más allá de la superficie, a hacer una pausa y entender qué nos mueve, qué nos duele, qué nos inquieta. Saber por qué te duele es el primer paso hacia la libertad emocional y el verdadero autoconocimiento. Cuando enfrentamos situaciones que nos causan dolor, nuestra reacción natural es querer alejarnos de esa sensación, evitarla a toda costa. Pero si realmente nos detenemos a preguntarnos por qué nos duele, empezamos a entender mejor nuestras propias emociones y, lo más importante, comenzamos a tomar control sobre ellas. No se trata solo de sufrir por algo, sino de analizar y comprender ese sufrimiento. Epicteto lo decía claramente: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Esto nos recuerda que las emociones no son algo que nos suceda sin más, sino algo que podemos elegir cómo interpretar. Imagina que alguien te critica o te desilusiona. La reacción inmediata es sentirte atacado, herido. Es el ego el que reacciona con furia, queriendo defenderse, queriendo demostrar que no has hecho nada malo. Pero, ¿y si en lugar de seguir la corriente de la ira, te detuvieras un momento y te preguntaras,
¿Por qué me duele esto? ¿Qué está activando en mí este dolor? Ese momento de reflexión es el que nos permite no ser arrastrados por las emociones, sino darles un espacio para analizarlas y quizás descubrir algo más profundo sobre nosotros mismos. El autoconocimiento estoico se basa en la reflexión continua. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dejó una enseñanza poderosa. La mente del hombre se ve alterada por las cosas que elige ver y por las opiniones que acepta. Si quieres entender por qué te duele, debes empezar a examinar las creencias y las expectativas que has adoptado, las cuales pueden estar distorsionando tu percepción de los hechos. Quizás lo que crees que te duele no es la crítica en sí, sino la forma en que interpretas esa crítica, como un ataque a tu identidad, a tu valía. Comprender el origen del dolor es el primer paso para aprender a manejarlo. En lugar de dejarte llevar por la reacción inmediata, de responder con la misma moneda de agresividad o tristeza, los estoicos proponen una actitud de reflexión. Tomarte un momento para entender qué está pasando dentro de ti te da la oportunidad de elegir cómo responder. De esta manera, no solo gestionas mejor las situaciones difíciles, sino que también aprendes a vivir en coherencia con tu verdadero ser, sin dejar que las emociones ajenas te desestabilicen. El proceso de autoconocimiento no es fácil, requiere paciencia y una voluntad constante de mirar hacia adentro. No se trata solo de descubrir lo que nos duele, sino de comprender por qué esas cosas nos afectan de la manera en que lo hacen. ¿Qué es lo que realmente está en juego cuando nos sentimos ofendidos o derrotados? Tal vez el miedo al rechazo, el deseo de aprobación o incluso viejas heridas que nunca hemos sanado completamente. Al entender esto, podemos empezar a liberar esa carga emocional y poco a poco dejar que nuestras reacciones sean menos automáticas y más conscientes. Practicar el autoconocimiento implica observar nuestras propias reacciones, sin juzgarlas, pero también sin dejar que nos controlen. Como Epicteto sugería, la clave no está en evitar las emociones, sino en comprenderlas. El dolor no tiene que ser un enemigo, puede ser una oportunidad para profundizar en lo que realmente importa y lo que realmente necesitamos para sanar. Este principio también está estrechamente vinculado con el concepto de la diferenciación del control, un pilar central del estoicismo. Al comprender por qué te duele, puedes empezar a identificar qué está dentro de tu control y qué no lo está. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, ni evitar que ciertas situaciones te afecten, pero sí puedes controlar cómo eliges responder a ellas. Este entendimiento te da la libertad de no ser prisionero de tus emociones, de no ser controlado por lo que otros hacen o dicen. Es fácil sentirse atrapado en el sufrimiento cuando no entendemos su origen. La ignorancia de nuestras emociones puede llevarnos a una vida de reacciones impulsivas, de sufrimiento innecesario, de malestar constante. Pero si aprendemos a observar, a reflexionar y a preguntar por qué nos duele, podemos empezar a transformar ese dolor en una fuente de crecimiento. Así que, ¿cómo poner esto en práctica? Comienza hoy mismo a observar tus reacciones. La próxima vez que sientas que algo te duele, en lugar de actuar impulsivamente, haz una pausa. Pregúntate, ¿por qué me duele esto? ¿Qué hay detrás de esta emoción? Al hacer esto, te darás cuenta de que el autoconocimiento no solo te ayuda a comprender mejor tus emociones, sino que también te da el poder de elegir cómo vivir con ellas. El autoconocimiento, como principio fundamental del estoicismo, es la base para vivir con paz interior y fortaleza. A través de la reflexión y la comprensión profunda de lo que nos afecta, podemos liberar nuestra mente y dirigir nuestras acciones hacia lo que realmente importa. Al fin y al cabo, el estoicismo nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos pasa, siempre podemos controlar cómo respondemos. Y, en última instancia,
Esa es la verdadera libertad. Así, al abrazar el autoconocimiento y entender por qué te duele, no solo te liberas del sufrimiento innecesario, sino que también te conviertes en una versión más sabia, más fuerte y más serena de ti mismo. Siembra respeto antes de exigirlo. En un mundo que a menudo parece estar dominado por la exigencia, la impaciencia y la necesidad de obtener reconocimiento, la idea de sembrar respeto antes de exigirlo puede parecer, en principio, un acto de debilidad. Pero los estoicos nos enseñaron que la verdadera fuerza radica en actuar desde el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, incluso antes de que nos lo devuelvan. Siembra respeto antes de exigirlo, y lo que cosecharás no será solo reconocimiento, sino una paz interna que no depende de lo que los demás piensen o hagan. Parece natural querer ser respetado, ¿verdad? Todos deseamos ser valorados por quienes somos, por nuestras opiniones, por nuestras acciones. Pero ¿qué pasa cuando ese respeto se convierte en una demanda? ¿Cuántas veces hemos pedido respeto de una manera que no respeta al otro? La exigencia de respeto, aunque comprensible, puede surgir desde una posición de inseguridad, de miedo a la invalidación. En cambio, los filósofos estoicos como Séneca nos sugieren que el respeto no es algo que debamos pedir, sino algo que debemos otorgar primero. Porque solo cuando damos respeto genuinamente podemos esperar recibirlo de manera sincera. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, nos recuerda que el respeto debe comenzar con uno mismo. No podemos esperar que los demás nos respeten si nosotros no nos respetamos. Esto no significa una actitud arrogante ni un respeto basado en el orgullo. Se trata de entender nuestro valor sin depender de la validación externa. Cuando nos respetamos a nosotros mismos, nuestros límites, nuestras decisiones y nuestros principios, estamos sembrando las semillas de una relación respetuosa tanto con los demás como con nosotros mismos. En la práctica, esto se traduce en acciones simples pero poderosas. Escuchar con atención a los demás sin interrumpir. Reconocer y valorar las opiniones ajenas, ser pacientes y compasivos. Cuando actuamos con respeto, sin expectativas, sin imponer nuestra voluntad sobre los demás, creamos un ambiente donde el respeto mutuo florece de manera natural. Esto, a su vez, nos permite vivir con serenidad, sabiendo que no dependemos de la aprobación externa para sentirnos valiosos. Un ejemplo claro de cómo esta filosofía puede ser aplicada se puede ver en la vida de Marco Aurelio, el emperador filósofo. A pesar de ser un líder de gran poder, siempre se recordó a sí mismo la importancia de actuar con respeto hacia los demás, incluso hacia aquellos que no compartían su punto de vista o no seguían sus directrices. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo su actitud hacia los demás debía ser siempre la de comprensión y paciencia, no la de juicio o desdén. Este enfoque no solo le permitió gobernar con sabiduría, sino que también le ayudó a cultivar una vida interior rica en paz y estabilidad. La idea de sembrar respeto no es solo una cuestión de conducta social, sino una forma profunda de autorrespeto. Cuando respetamos a los demás, estamos demostrando que reconocemos su dignidad, incluso si no estamos de acuerdo con sus opiniones o acciones. Esto, paradójicamente, fortalece nuestra propia integridad. El respeto no es algo que debemos exigir como un derecho, sino algo que cultivamos desde adentro, mediante la práctica constante de actuar con coherencia y honestidad. Este principio también se conecta con la noción estoica de amor fati, el amor por el destino. Cuando aceptamos las circunstancias tal como son, sin esperar que se ajusten a nuestras expectativas, estamos sembrando respeto tanto por los eventos que nos rodean, como por las personas que nos acompañan en nuestro viaje. Este amor por lo que es, por lo que llega a nuestra vida, nos permite vivir con mayor ligereza y apertura.
La exigencia de respeto se desvanece cuando entendemos que el verdadero respeto comienza desde el interior, en el reconocimiento de nuestra propia humanidad y en la aceptación de los demás tal como son. Para cultivar este respeto, el primer paso es la autoobservación. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy respetando a los demás, incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos? ¿Estoy respetando mis propios límites, mis valores y mis necesidades? Cuando comenzamos a ser conscientes de cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, podemos ajustar nuestras acciones para que el respeto se convierta en una parte integral de nuestras interacciones diarias. La siembra del respeto también nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos las expectativas. En lugar de esperar que los demás nos respeten primero, los estoicos nos animan a ofrecer ese respeto de manera incondicional. Esto puede ser difícil al principio, especialmente cuando nos encontramos con personas que parecen no valorar nuestro esfuerzo. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que el respeto no depende de lo que los demás hagan, sino de cómo elegimos vivir. Al actuar con respeto, nos alineamos con nuestro ser más auténtico, sin esperar nada a cambio. Y al final, esa paz interior es el mayor respeto que podemos darnos. En resumen, sembrar respeto antes de exigirlo no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalece nuestro carácter. Nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores, sin sucumbir a las emociones negativas que surgen cuando sentimos que nuestro respeto es ignorado o no apreciado. Al actuar con respeto, cultivamos una vida de serenidad, aceptación y autenticidad. Y lo más importante, aprendemos a vivir con nosotros mismos en paz, sin depender de la validación externa para sentirnos completos. Convertir heridas en oro. La vida, en su naturaleza, nos enfrenta a situaciones dolorosas. Todos hemos experimentado el desdén de otros, ya sea a través de palabras hirientes, miradas de desaprobación o incluso actos de traición. En esos momentos, el dolor puede parecer insuperable, pero los estoicos nos enseñan algo profundo. Las heridas pueden convertirse en oro si sabemos cómo transformarlas. Esta es la alquimia del desprecio, el arte de convertir lo negativo en una oportunidad para el crecimiento personal. Imagina por un momento que alguien te desprecia. La reacción más natural sería sentirte ofendido, herido, querer defenderte o vengarte. Pero, ¿y si te dijera que, al contrario de lo que creemos, este desprecio puede ser una de las mayores oportunidades que tienes para crecer como persona? Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida no es ni buena ni mala, sino lo que hacemos de ella. La forma en que respondemos a las adversidades, incluido el desprecio, define nuestra paz interior y nuestro carácter. En lugar de responder con rabia o resentimiento, los estoicos nos invitan a hacer un alto, a reflexionar y a tomar el control de nuestra respuesta. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, decía: no nos pasa lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Esta es la clave. La manera en que interpretamos los ataques o desprecios que recibimos tiene un poder absoluto sobre cómo nos afectan. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos usar esa energía negativa para aprender, crecer y fortalecernos. La alquimia del desprecio no consiste en negar el dolor, sino en reconocerlo, comprenderlo y luego utilizarlo para transformarnos. Cada desprecio, cada crítica, cada comentario hiriente puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y nuestras áreas de mejora. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué dice este desprecio sobre lo que valoro y lo que no quiero en mi vida? Esta reflexión profunda no solo nos permite aprender de la experiencia,
sino también liberarnos de la carga emocional que implica llevar esas heridas. Transformar el desprecio en oro es un proceso lento, pero con práctica se vuelve más fácil. Cada vez que el desdén de otro nos afecta, tenemos la oportunidad de practicar el desapego, de soltar la necesidad de la aprobación externa y de reforzar nuestro sentido de valor interno. En lugar de depender de la validación ajena, nos volvemos dueños de nuestra propia paz y autoestima. Además, al aplicar esta alquimia, empezamos a reconocer que, muchas veces, las personas que nos desprecian lo hacen no por algo que hayamos hecho, sino por sus propias luchas internas. El desprecio a menudo refleja la lucha de la otra persona, no un ataque personal. Al entender esto, podemos responder con compasión, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Una forma práctica de aplicar esta alquimia es detenerse antes de reaccionar, hacer una pausa y preguntarse: ¿por qué me afecta esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Esta reflexión instantánea nos permite transformar el dolor en una enseñanza. Con el tiempo, aprenderemos a no tomarnos los desprecios de forma personal, sino a usarlos como una fuente de fortaleza interna. Por supuesto, esto no significa permitir abusos ni permanecer en situaciones tóxicas. Se trata de tener el control de nuestra reacción y de nuestra paz interior, sin depender de la conducta de los demás. Al final, la alquimia del desprecio es un acto de autoliberación. Liberar nuestra mente del peso de las opiniones ajenas y fortalecer nuestro carácter, no para defendernos, sino para crecer y mantener la serenidad. Al final, la alquimia del desprecio radica en nuestra capacidad para transformar el dolor en crecimiento. Los desprecios y las críticas no son más que oportunidades disfrazadas para fortalecer nuestra paz interior y nuestro carácter. No podemos controlar lo que otros piensan o hacen, pero sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos. Al liberar nuestra mente del peso de las opiniones ajenas, encontramos un camino hacia la serenidad, construyendo una fortaleza que nace desde adentro. La vida nos presenta constantemente desafíos y momentos difíciles, pero, como nos enseñan los estoicos, la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en cómo respondemos a él. No se trata de ser insensibles o invulnerables, sino de mantener nuestra paz interior frente a las adversidades. Hoy, te invito a reflexionar sobre cómo enfrentas las dificultades. En lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa, respira y elige tu respuesta con sabiduría. Al hacerlo, no solo evitarás el sufrimiento innecesario, sino que también te fortalecerás y crecerás como persona. Cada vez que eliges responder con calma y control, das un paso más hacia una vida más plena y serena. La clave está en reconocer que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo responder. Empieza hoy mismo. Enfréntate a los retos con la mente clara y el corazón tranquilo. Practica este principio del estoicismo cada día y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Si este video te ha resonado, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a seguir este camino de paz interior. En el próximo video, profundizaremos en cómo aceptar lo que no podemos controlar. No te lo pierdas. Recuerda, la fortaleza no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar a través de ellas con serenidad.